En este video vamos a realizar estimaciones sobre los contratos forward y sobre los futuros de la TRM para realizar coberturas para un exportador o importador. Entonces comencemos identificando que existe una tasa de cambio spot que como ejemplo hemos tomado en 3.800 y una tasa forward que se negocia o se pacta con el banco para un periodo de hoy a 90 días. Por cierto, este archivo Excel está en la parte inferior del video. Entonces, vamos a calcular la prima forward. Esto es muy sencillo. Simplemente debemos dividir la tasa forward sobre la tasa spot o la tasa el contado. Menos 1. Y esto nos va a dar menos 1. Y esto nos va a dar la variación que tiene. Entonces, esa variación porcentual que tiene la tasa forward con la spot es lo que entendemos como la tasa forward. Pero esta es solamente de 90 días. Voy a mostrar aquí eh, la fórmula que aparece en la parte izquierda. Bueno, y la prima anualizada entonces es tomar esta tasa, 1 más la tasa que tenemos del periodo de 90 días, cierro paréntesis, con al 94 saco yo el exponente o con Shift y la tecla donde está pintado el exponente más una barra espaciadora lo puedo lograr. Hay unos computadores que es con al GR la tecla donde está el exponente. Hay veces que no funciona la tecla de exponente, sino la que tiene los dos punticos con una comita. Ahí deben probar hasta que salga. Bueno, pero como es a todo el año, entonces yo abro paréntesis, 365 dividido 90 para llevar a la proporción anualizada. Y con eso ya tengo la fórmula. Me faltó un detallito que es menos 1 para quitar este primer 1 que aparece acá y con eso ya yo tengo que es el 5%. Ahí aparece la fórmula. Entonces, esto significa que anualmente el costo que se asume de la tasa forward sería 5%. Es bueno esto porque como hay forward que son a 45 días, entonces ya yo puedo tomar la estimación. Aquí me faltó hacer la vinculación para que quede esto aún mejor. Es que yo debía hacer una vinculación acá. No escribir 90, sino vincular la celda. Entonces ya con esto yo puedo ver que si es a 45 días esa tasa, no es lo mismo que si fuera 90, que sería más barata. Entonces yo puedo hacer diferentes comparaciones entre diferentes tasas que me ofrezcan y a diferentes periodos. Otro concepto importante es entender cuál va a ser la devaluación debido a los diferenciales de tasa de interés de los países. Aquí estoy tomando como ejemplo un 5% de tasa de interés de referencia. Esta sería la tasa de interés interbancaria, estoy tomándola como ejemplo, hay que actualizarla en cada momento, y la interbancaria de Estados Unidos. Para yo calcularla, esta diferencial sería igual, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés nacional, cierro paréntesis, divido sobre, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés extranjera y cierro paréntesis, menos 1. Esto para poder obtener la respuesta como un porcentaje. ¿Ya? Entonces, nuevamente, la tasa de interés nacional sobre la tasa de interés extranjera que aparece acá. Menos 1. Este menos 1 es para quitar los unos que hemos obtenido de la división. Esto nos va a permitir entender la devaluación por año, ¿verdad? Esta es la devaluación que debido a estas tasas van a ocurrir. La tasa forward entonces que debería haber para 90 días, entonces yo la voy a calcular como la tasa spot, que va a ser multiplicada por 1 más la tasa de interés de la devaluación, la tasa de la devaluación, mejor dicho, cierro paréntesis y la elevo al 94 en mi teclado numérico a la proporción del tiempo, que viene siendo igual a los 90 días dividido 365. Aquí no tengo que hacerlo menos 1 porque yo estoy llevando un valor futuro y lo elevo a este periodo 90 sobre 365 porque esta devaluación está anualizada. Todas estas tasas son anuales. Y con eso tengo que la tasa forward debería ser, debido a los diferenciales de tasa de interés, 3.836,57 si el spot hoy, faltando 90 días, es de 3.800. La del banco no va a ser así. El banco tiene que ganar unos diferenciales entre compra y venta. Por lo tanto, el banco va a colocar una más costosa. Pero con esto uno puede tener una idea de cuánto debería ser para efectos de negociación. Entonces, otro cálculo que tenemos acá es una pregunta de este archivo que sirve de taller y es, bueno, calculemos la devaluación, ¿sí? Si la tasa spot es
es esta, ¿verdad? Y tenemos acá estas tasas de interés. Entonces, ya no son las mismas de arriba, presentan una pequeña variación. Entonces, habría que resolver con la misma fórmula de la devaluación que aparece acá en la parte superior y la tasa forward que debería ser en 15 días, estimar la prima forward debido a los resultados anteriores, la prima anualizada y demás. Y hay otra pregunta acá también a este respecto que sirve de interrogante interesante y es ¿por qué las tasas forward son un buen pronóstico? Resulta que las tasas forward son un muy buen pronóstico porque reflejan la devaluación que debería tener la moneda debido a las tasas de interés. Y las tasas de interés son las que determinan de manera importante los flujos internacionales de divisas. Es por esto que la, los países necesitan tener tasas forward que capturen los diferenciales de tasas de interés para que no ocurra movilidad excesiva de capitales. Si estas tasas forward no corrigieran por los diferenciales de tasas, las personas podrían hacer arbitrajes y obtener unas ganancias multimillonarias sin ningún riesgo. Y esto no se quiere porque esto causaría, hecho excesivamente, causaría distorsiones importantes. Por lo tanto, los forwards son un buen pronóstico porque permiten conocer cuál debería ser la tasa spot en el momento futuro por efectos de los diferenciales en las tasas de interés. Otro segundo aspecto que tenemos acá para desarrollar es los contratos de futuros de la TRM. Entonces, esto no ocurre en todas las bolsas del mundo, esto es para la Bolsa de Valores de Colombia, pero en cada bolsa del país estos contratos de futuros son similares en estos aspectos. Em, Hay un valor estándar, $50.000 en este contrato. Hay un tick de precios que es la variación mínima y este es el valor por cada uno de los tick de precios. En este caso son 500 pesos por cada dólar. Y la garantía es el monto mínimo que se debe tener con la comisionista de bolsa para poder comprar o vender estos contratos. Acá tenemos, por ejemplo, que existe en este momento una tasa de 3.800 pesos por dólar y el margen requerido en el contrato se estima como el valor del contrato, que son $50.000 multiplicado por la garantía en la posición porcentual. Esto significa que debemos tener $2.650 en el saldo con la comisionista para poder hacer estas operaciones. No vamos a tener exactamente ese valor, se debe tener mucho más, porque si el saldo con la comisionista llegase a este punto, se ejecutaría lo que se conoce como un margin call, en el que la posición se liquida porque solamente existe la cantidad mínima de fondos para cubrir el margen requerido. Por lo tanto, hay que tener más, 5.000, 6.000, $10.000. Pero como esto es en pesos, vamos a calcularlo. Sería igual a ese valor de 2.650 por el tipo de cambio actual, vendría a ser un equivalente a 10.070.000 pesos con la tasa de cambio actual. Entonces, la posición del especulador puede ser dos, o puede ser largo, o puede ser corto. En este caso, se está colocando como ejemplo que se estima, tiene una expectativa que el tipo de cambio subirá, es decir, 3.000, 3.850, 3.870, 3.900, esa es la expectativa. Y que va a subir en los próximos 15 días y asume 10 contratos. Por lo tanto, el especulador va a tener una posición largo, es decir, compradora o larga. La acción que va a hacer es comprar, porque va a esperar que cuando suba el dólar, es decir, se deprecie el peso, suba la TRM y esta persona gane dinero. Entonces, la TRM que debería haber en 15 días, como el ejemplo lo pone del 5%, pues yo eso lo calculo muy sencillo, la TRM actual por 1 más el 0,5, que es la tasa del 5%, y yo tengo que debería ser de 3.990. Entonces, la ganancia yo la estimo simplemente tomando, bueno, si se cumple la expectativa de que va a llegar a 3.800, perdón, a 3.990, yo tomo los 3.990 menos la tasa que en este momento, desde el inicio, el día cero, ejecuté el contrato. Entonces ya yo tengo una diferencia ahí de 190 pesos. Es decir, si yo doy enter aquí, muestro que son 190 pesos que yo tendría de diferencia de ganancia, porque la diferencia aparte de la TRM actual del momento en que yo ejecuto la compra
hasta la que termina ocurriendo en ese momento. Entonces van 190 si ocurre eso. Eh, pero eso va a ser por los 190 por cada uno de los $50,000. Por $50,000 que hay en el contrato, ya yo tengo que en cada contrato me estaría ganando 9.500.000 pesos. Pero en cada uno de los contratos, nótese que el ejercicio se plantea como ejemplo que no hay uno, sino 10 contratos. Entonces yo multiplico por 10 que aparece aquí en la parte superior y ya yo tengo que la ganancia total sería de 95 millones de pesos si esto ocurre así. Aquí no se está considerando costos de transacción como son las comisiones de compra que se pagan a la entrada y a la salida de la compra, pero esto es un costo, es un gasto, perdón, más, es menor. Y va a depender de la relación que tengan con la comisionista y en su país cuáles sean esos costos. Entonces, esto nos lleva a un planteamiento que es una tercera pregunta en este ejercicio que les sirve a ustedes y es para desarrollar lo mismo. Entonces, aquí pide un caso en el que hoy la TRM es 3.800. El objetivo es que caiga, la persona espera un fortalecimiento del peso, es decir, un debilitamiento del dólar que pase de 3.800 a 3.600, pero en caso de perder va a limitar sus pérdidas a 3.900 si es caso de que sube. Entonces aquí la posición ya no es una posición compradora como el caso anterior. Aquí es una posición en corto, de venta en corto. Se espera que caiga el dólar, es decir, que se aprecie el peso. La acción sería vender. Lo demás ustedes lo pueden completar con la misma información que ya se especificó en la parte anterior. Entonces vamos a pasar a los contratos de coberturas. Aquí tenemos cobertura en exportador. El exportador tiene cuentas por cobrar, envía sus productos o realiza sus servicios hacia el exterior y espera cobrar en un momento futuro. En este caso, la factura es por $100,000, la TRM es de 3.800 el día de hoy y se espera que el pago lo realice el cliente en el exterior dentro de 30 días, es decir, se espera que lleguen dentro de 30 días $100,000. Entonces, como situación natural del negocio operativa, se encuentra en un riesgo primario de largo, es decir, en la medida en que el dólar se fortalezca y esta persona, esta empresa espera recibir dólares, le conviene porque va a recibir más de la moneda nacional por los mismos dólares debido a que los dólares se fortalecen en el tiempo, si es el caso. Entonces, la posición natural es largo. Un exportador espera que el dólar se fortalezca para poder recibir más de su moneda nacional y así gana competitividad. En el derivado debe hacer exactamente lo contrario, para poder que en el caso de que no gane en la situación natural operativa, pues gane en el derivado. Entonces, si acá está largo en la situación natural, en el derivado debe estar en corto. Por lo tanto, la posición del especulador va a ser en corto y la acción sería vender. Entonces, el diferencial en el forward, caso non-delivery, em, si se pactó una situación de un derivado, entonces va a poderse calcular. Vamos a decir que la tasa que se pactó desde el día cero fue de 3.800 y el spot dentro de 30 días está en 3.750. Entonces yo calculo aquí la diferencia como de 3.800 menos 3.750, obtengo 50. Entonces yo tendría 50 pesos de ganancia en el derivado debido a que cayó efectivamente. Entonces yo me fui en corto en el contrato. Entonces como es por $100,000, entonces yo puedo multiplicar que son 50 pesos por dólar por todos los $100,000. Es decir que yo ganaría, yo como empresa ganaría con el banco con el cual pacté el forward de venta de los dólares, tendría 5 millones de ganancia. Ahora, contablemente, ¿qué estaría ocurriendo? Resulta que yo cuando registré la cuenta por cobrar en el día inicial, yo registré en mi contabilidad que yo tenía una cuenta por cobrar por $100,000 y que la TRM o el tipo de cambio en ese momento del registro era de 3.800. Eso me da 380 millones de pesos que yo asumo en mi contabilidad que van a ser así. Ahora, ¿qué va a ocurrir el día que me pagan la factura? El día que me pagan la factura efectivamente son $100,000, pero
ya no va a estar a 3.800, sino que efectivamente está en 3.750. Lo que significa que yo voy a tener un ingreso del exterior de $100.000, pero que representan apenas 3.700, perdón, 375 millones de pesos. O sea que yo tengo ahí una variación en el tipo de cambio, yo hago la resta de lo que recibo efectivamente a pesos versus lo que tenía contabilizado y veo que hay una diferencia de 5 millones negativa. Eso es difícil para la empresa porque la empresa se le, se le apreció la moneda nacional, se debilitó el dólar que era la moneda que iba a recibir. Pero en el derivado tiene una ganancia de 5 millones, que es la que está aquí en la parte superior. Entonces, obtendría una ganancia o un ingreso no operacional por la operación de cobertura con el banco, que equivaldría a la pérdida, por decirlo de alguna manera, contable. Entonces, pierden la contabilidad porque efectivamente recibió los mismos dólares pero menos pesos y gana en el derivado. Entonces, con eso la empresa no tiene problemas y realiza la cobertura. Ahora bien, aquí también se coloca de ejemplo una situación para la práctica de ustedes y es donde se plantea otra TRM el día de una venta que se realiza a un exportador eh, con otro monto de dinero y en dólares, lo que equivale en pesos, que es dentro de 90 días, la tasa forward que se pactó y cuánto era efectivamente la tasa en el día del vencimiento. Entonces lo que deben hacer en la parte inferior es el mismo ejercicio que en la parte superior, pero con estos nuevos valores para practicar em, cómo debería ser la situación de esta empresa con estos nuevos valores. Y por último tenemos la cobertura con el importador y es diferente en el sentido en que el importador tiene cuenta por pagar, es decir, el importador necesita comprar los dólares para pagar su obligación. Esto también sería el caso de una empresa que tenga deuda en dólares, sería el mismo caso, porque la empresa también tendría que comprar dólares para pagar sus cuotas eh, del financiamiento, o el capital y los intereses. Entonces, en el ejemplo tenemos 3.800 pesos por dólar, son 250.000 dólares que debemos pagar dentro de 30 días, lo que equivale a hoy a 950 millones de pesos. Naturalmente, la empresa importadora está en corto, es decir, en la medida en que el dólar se debilita, entonces se necesitan menos pesos por cada dólar para pagar la factura. Entonces, cuando es 3.800, 3.700, 3.600, 3.500, gana el importador porque su costo para pagar lo importado es más barato. Tomamos un ejemplo acá en el que la tasa forward pactada fue de 3.800 para comprar los dólares. Ahora el forward no es de venta como en el exportador, es un forward para comprar los dólares dentro de 30 días. Y lo que terminó ocurriendo es que la TRM llegó a ser de 3.850. Entonces, resulta que en el derivado el importador debió haber hecho al revés. Si de manera natural estaba en corto, en el derivado debe estar en largo, porque debería ganar en la medida en que suba. Entonces yo voy a colocar aquí largo. Y la acción es de compra, ¿verdad? Compra el forward, un forward de comprar los dólares. Entonces, la diferencia que termina ocurriendo es de 3.850 menos 3.800 y ahí son 50 pesos por dólar. Entonces, como son 250.000 dólares, yo multiplicaría 50 pesos por dólar por los 250 mil dólares. Entonces, de esa manera yo tendría que, estoy hablando de 12.500.000 que obtendría de ganancia en el forward derivado por hacer la cobertura. Ahora, contablemente, ¿qué termina ocurriendo? Que el día en que yo registro la cuenta por pagar son 250.000 dólares por 3.800 pesos por dólar. Entonces yo en la contabilidad reconozco 950 millones de pesos. Ahora, el día que toca pagar la factura efectivamente, los mismos 250.000 dólares, pero ya los dólares me van a costar 3.850. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tendría una especie de pérdida porque yo esperaba que me costara la factura 950, pero me terminó costando 12.500.000 más, que se obtiene de la resta de los 962.5 millones menos los 950, obtengo
em, esa situación. Resté al revés, debí restar el menor sobre el mayor. Entonces esos, esos 12.500.000 es lo que yo tengo de, de pérdida, por decirlo de una manera contable. En realidad no es, sino que me salió más cara la factura. Pero yo, como hice una cobertura, entonces yo tengo una ganancia de 12.500.000 pesos que cubriría la pérdida que tuve en la contabilidad. Entonces, de esta manera yo cubrí mi situación. Esto es lo que debe hacer un gerente financiero para asegurar la estabilidad de los flujos de ingresos y egresos por la fluctuación del tipo de cambio, independiente si puede ganar o perder. Si este caso hubiese sido al revés, entonces ganaría en la contabilidad y perdería en el derivado, pero siempre voy a netear. Van a haber unas diferencias. Yo aquí en el ejemplo, de manera académica o pedagógica, coloco valores que cuadren exacto la cobertura, pero en la vida real puede que esto no termine ocurriendo debido a que hay costos de transacción y diferenciales en las tasas que se logran pactar. Entonces, aquí en el ejercicio queda una quinta y última pregunta y es para lo mismo, es un importador, en este caso es un importador que tiene las siguientes situaciones. Tiene el TRM de 3.800, la factura que debe que tiene por pagar, aquí debo hacer el ajuste, la factura que tiene por pagar es por 350.000 dólares en la cuenta por pagar y ese monto equivaldría a 1.330 millones de pesos y la TRM el día del vencimiento de la factura está efectivamente por arriba. O sea que va a haber una situación contable difícil, pero debería ganar, o sea, hacer lo contrario en el derivado y aquí deben responder entonces en estas celdas.